A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. El día de hoy tenemos la grata compañía del psicólogo David Flor y el tema que vamos a tratar es bruxismo. Es un tópico del que ya hemos conversado un poco, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado para poder entender un poco el origen de esta enfermedad. Siempre se ha dicho que tiene un componente que es inconsciente y eso está relacionado directamente con la mente. Así que sin más preámbulos, gracias por acompañarnos el día de hoy, David. Ha sido un proyecto en el que hemos venido trabajando durante un tiempo para poder ampliar un poco la información que nos va a ayudar a comunicar efectivamente el origen de esta enfermedad y por qué no es algo tan sencillo como parece. No, gracias a ti por el espacio, Francisco. Es un gusto poder encontrarnos acá y compartir realmente con todos. Gracias por el espacio. Y sí, sabes que justamente como tú mencionabas, hemos ya hablado algunos momentos como de este tipo de temas. Y algo súper importante dentro de este tópico en específico, hablando del bruxismo, es justamente esta raíz que se comparte, ¿no? Como entre la odontología y la psicología y cómo estas se pueden ir entrecruzando dentro de los síntomas y las problemáticas que esto puede plantearse, ¿no? Justamente sabemos que el bruxismo se refiere a la parte de rechinar los dientes o ceñir tu mandíbula. En este sentido, claro, eso desde el punto de vista odontológico se lo trata, claro, como con las placas o a veces con un arreglo en las mandíbulas y demás, pero cuando lo empezamos a ver también desde esta parte psicológica, nos damos cuenta que existe como esta, digamos, separación en el concepto de cómo lo definimos, pero también que comparten mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la odontología, el bruxismo se ve como un causante de un montón de problemas, ¿no es cierto? Te desgasta la dentadura, te da más problemas en general. Mientras que también dentro de la psicología, el bruxismo se lo ve desde la parte como un síntoma que recae y es una muestra de otro montón de problemáticas que pueden estar dentro de eso, ¿no? Como emociones contenidas, frustraciones y otro montón de cosas que puede haber detrás de eso, ¿no? Correcto. Entonces, esto es algo muy importante, ya que hay un estudio que nos indica que al menos el 80% de la población mundial ha tenido en algún punto de su vida bruxismo, ¿no? Entonces, esto es un dato relativamente alarmante porque es una enfermedad que pasa invisible de alguna manera, ya que es algo inconsciente y algo que también nos llama la atención es que es una enfermedad que puede estar presente en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes y en adultos pues ya mayores, ¿no? Entonces esto es algo que nos incumbe a todos y el origen, como hemos dicho, es psicológico, pero vamos a tener un montón de problemas que luego se van a ir expresando en la boca y esto se va a ir agravando con el tiempo si es que no tenemos un diagnóstico y un tratamiento de la enfermedad. Yo siempre que tengo un paciente que tenga bruxismo, pues lo refiero al psicólogo, en este caso a David. Justo estamos trabajando con un paciente que tiene un bruxismo bastante severo y es bastante joven, tiene 29 años, ¿no? Sí, justamente. Es lamentable, ya que tiene bastante desgaste en sus dientes y nosotros vamos y estamos haciendo un acompañamiento odontológico, pero para poder detener esta enfermedad, para poder
buscar la forma de que deje de hacer este acto inconsciente el paciente, vamos siempre a necesitar el acompañamiento psicológico. Ahora, ¿qué es lo que causa el bruxismo? Ya que es un acto inconsciente, muchas veces la gente, al no darse cuenta de que lo está expresando, de que lo está haciendo, no tiene claro qué es lo que causa, ¿no? Muchas veces está relacionado con el estrés, con la ansiedad. Cuéntanos un poco más de esto. Sí, sabes que justamente, por ejemplo, todos hemos escuchado a veces hablar de la somatización, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es cuando tú, digamos, llevas las emociones a un factor mucho más físico, en ese sentido. Por ejemplo, estás en una situación de muchísimo estrés, por ejemplo, y te empieza a doler la cabeza. Digamos, esa es una muestra física de un dolor que estás tú trabajando mucho emocionalmente, ¿no es cierto? En ese sentido. O, por ejemplo, también personas que están constantemente bajo mucho estrés pueden desarrollar gastritis, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Entonces, el bruxismo es una manera explícita, digamos, de poder mostrar tus emociones contenidas, la ansiedad, la frustración, problemas de sueño, porque claro, si lo vemos está completamente contenido, ¿no? Como esta forma simbólica de no poder expresar algo, de estar sosteniendo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, como la parte mandibular va directamente al lóbulo temporal, está conectado a muchísimos nervios, también esto te puede generar muchos dolores, ¿no es cierto? Como dolores de cabeza, dolores de articulaciones y en general un montón de deformaciones. Y algo que me parece también súper curioso dentro de esto es que también dentro de la odontología no solo tratas tú esa parte de la salud, sino también la autopercepción y el reflejo de una persona, ¿no es cierto? Cuando una persona se ve a sí misma sana, se ve saludable, se ve con una sonrisa bonita y se siente bien, también eso ayuda en la autoestima, ¿no? Pero si es que tú tienes problemas de salud, también eso puede seguir afectando a la larga, lo que también está siendo raíz del bruxismo, ¿no es cierto? De lo que estamos hablando. Correcto. Entonces, justo has mencionado que hay afecciones gracias a esta tensión en tanto la articulación temporomandibular, porque al momento de remorder los dientes de una manera excesiva, estamos transmitiendo fuerzas que no son normales a nuestra articulación, y también ligamentos, músculos, tejidos blandos, tejidos de soporte y que están relacionados con la tracción de la mandíbula van a verse afectados. Y como hemos dicho, si no se da un tratamiento o un diagnóstico a tiempo, esto nos puede causar problemas a largo plazo, ¿no? Tendinitis, nos puede causar igual neuralgias del trigémino, nos puede causar afecciones musculares severas. Y la manera de liberar esta tensión, que básicamente lo hemos ejemplificado de esta manera tan explícita, es algo generalizado. Y el organismo necesita entonces probablemente, para tener una mejor manera de liberar esta tensión, hacer actividades que nos ayuden a manejar esto. Tú, como psicólogo, en los pacientes que has visto con este problema, ¿qué recomendaciones normalmente les das? ¿O qué características ves que son frecuentes en pacientes que tienen el bruxismo, ¿no? Sí, claro, y siempre es importante, como dices tú, tener, digamos, estos como canales para poder también desfogar, ¿no es cierto?, tu energía, tus emociones y demás, y que no se vea literalmente contenido, ¿no?, aquí en la parte mandibular, en este caso del bruxismo. Entonces, un muy buen ejercicio que uno puede hacer es empezar, por ejemplo, a ser más autoconsciente. En ese sentido, uno puede, digamos, sentarse recto, empezar a respirar profundamente para tomar conciencia de esto. A veces, no sé, estás escribiendo algo, estás leyendo y de repente te puedes sentir tensionado, sientes como un snap que choca en tus dientes de alguna forma. También ahí, hacer este proceso consciente ayuda mucho a también poder diferenciarlo, así decir, bueno, ok, tal vez yo no me siento particularmente estresado, pero mi cuerpo me lo está diciendo, ¿cierto? Es una forma. Me gustaba mucho hacer este símil, por ejemplo, cuando alguien está en el tráfico, por ejemplo. El tráfico es un factor estresante para todos, sin duda, de alguna forma, pero claro, tú puedes estar en el tráfico completamente lleno de iras, frustrado, molesto, y puedes estar con tu mandíbula extremadamente cerrada, como un bruxismo diurno, por ejemplo. Pero también existe la opción de que tú puedes estar en el tráfico, pero no estás frustrado,
¿no es cierto? Estás trabajando mejor tus emociones, qué sé yo, saliste con tiempo para tomar el camino y no estás con ese apuro, y estás en la misma situación estresante, pero no estás ceñido, no estás con tu problema en ese instante. Tal vez disfrutando un poco de música. Claro, justamente puedes hacer eso, y normalmente cuando suceden estas formas y tú te das cuenta de esto, puedes hacer ejercicios faciales, por ejemplo, puedes darte masajes en los pómulos, intentar abrir la mandíbula, lo que hacemos a veces igual con el cuello, ¿no? Porque no únicamente el dolor se concentra acá, sino que también empieza a repartirse, porque es un factor estresante, ¿no? Entonces es muy importante utilizar la música, por ejemplo, hacer estiramientos con los dedos, cantar a las personas que les gusta, ese tipo de cosas que te ayuden a vos a poder manejar tus emociones y transformar también esta energía, ¿no? Como lo que dirías, bueno, voy a salir a trotar 5 minutos, pero por el ambiente no puedes salir a trotar, pero sigues transformando esa energía y esas emociones, ¿no? Justamente, y en estos tiempos de pandemia, definitivamente son tiempos que han causado mucho estrés, mucha conmoción, mucho malestar, han habido pérdidas de familiares, muchos duelos. Entonces todo esto también se puede traspolar a la manera en la que nosotros como sociedad, como individuos, vamos a experimentar este momento histórico, ¿no? O sea, es un momento que muchas veces se puede hasta correlacionar con una guerra mundial, algo que ha hecho que, por ejemplo, se aplacen Olimpiadas, jamás se aplazan a menos que haya un evento de esta magnitud en el mundo, ¿no? Entonces, esto es importante poder observar porque una de las maneras, si es que sentimos que tenemos este tipo de tensión, presión en la casa, es buscar estar presente en el momento. Y aunque suene chistoso, es importante porque si uno hace conciencia del momento en el que se encuentra, ya deja de ser como un autómata y empieza a darse cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Es algo medio subjetivo, pero que es importante, y especialmente para este caso del bruxismo, que es algo inconsciente, especialmente el diurno, nos va a ayudar bastante a poder hacer como un acto de conciencia, ¿no? Igual hablemos un poco del bruxismo nocturno. Justo cuando preparábamos este programa, conversábamos y es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo yo puedo determinar que tengo un bruxismo nocturno, que en las noches rechino los dientes o que hay esta expresión de la ansiedad o de la tensión con la boca? Y muchas veces yo te decía que está relacionado con amanecer y que sintamos un dolor en los masséteros, que son los músculos que vamos a encontrar aquí, o en los dientes, ¿no? O en los músculos que están relacionados con la parte inferior de la mandíbula. Si nosotros apenas nos levantamos, tenemos esta expresión de dolor muscular y articular, muy posiblemente vamos a tener un bruxismo nocturno, ¿no? Mucha gente que vive sola pues no va a poderlo expresar con su pareja, porque la pareja normalmente es quien se da cuenta cuando viven juntos que en la noche pues le ve tensionado mientras está dormido, o se escuchan incluso los dientes rechinar mientras están dormidos. Entonces va a ser un poco más fácil. Claro, justamente. Sí, es súper importante esto que tú mencionas, porque, claro, ya hablando de que es un hecho súper inconsciente esta parte del bruxismo, mucho más aún cuando uno está dormido, ¿no es cierto? Porque, claro, no estás consciente de vos mismo, no estás, digamos, presente en el momento y prestando atención a esto. Entonces, con mucha más razón no vas a poder darte cuenta. Pero, claro, es súper importante lo que tú mencionas cuando tú te despiertas en la mañana y puedes sentir, claro, digamos, este dolor, que es algo muy explícito. A mí también se me ocurre que a veces cuando uno se despierta de golpe o se despierta estresado, claro, digamos, físicamente uno puede sentir la mandíbula acá, pero también tal vez te despiertas con un pensamiento recurrente, ¿no es cierto? O un miedo irracional. Y te levantas como que, no, chuta, tengo que ir a hacer alguna cosa, tengo que levantarme súper temprano, tengo este pendiente. Entonces, claro, ahí tú ya ves el dolor físico, pero que también lo que te despierta es ese factor estresante también que puede estar detonando eso, ¿no es cierto? Qué importante. Y de esa manera tú, en el ámbito psicológico, puedes, a partir de ese trigger, ese gatillazo que va a desencadenar todo este proceso de la enfermedad, tú vas a tener, o sea, tú tienes la oportunidad de, a partir de ese concepto, ir desarrollando y viendo cómo le ayudas al paciente, ¿no? Claro, justamente, y como tú decías, volverlo consciente de alguna forma, ¿no? Tener todos nuestros procesos y ir comprendiéndonos a nosotros mismos también en ese sentido. Y creo que eso es como este puente magnífico donde se une la psicología y la odontología, porque
en este caso específico, por ejemplo, tal vez tú necesites utilizar algún tipo de brackets para reacomodar tu mandíbula, o después las placas que tienes que utilizar en la noche, ¿no es cierto? Porque, claro, no es algo que te den una medicación y tomas cierto tiempo y eso desaparece, sino es algo que puede estar presente, desaparecer un momento y volver también justamente por este factor emocional. Entonces, por ejemplo, si tú ya empiezas a tener como aparatos dentales, por ejemplo, ya es un hecho consciente de que tú estás haciendo algo, ya sabes que estás trabajando un problema y estás haciendo, entonces ya es mucho más fácil ligarte a tu propio consciente, porque bueno, estoy haciendo esto y estás llevando un proceso de limpieza, de chequeo con el odontólogo y también generar esta rutina de autocuidado contigo mismo en tu boca. También eso a vos te genera todo otro autocuidado también con tus emociones y en general con esto, porque ya lo vas relacionando y comprendiendo más el proceso que esto lleva y cómo también tú te vas involucrando en esto, ¿no? Cómo tú lo afectas y cómo te afecta a ti mismo. Qué importante, ya que como odontólogos nosotros muchas veces no tenemos la opción de resolver por completo esta enfermedad. Es algo que siempre se habla entre los odontólogos y podemos nosotros ocupar medidas paliativas, ¿no? Que le van a ayudar al paciente a disminuir la sintomatología que es molesta. En este caso, las placas miorelajantes que van a tener distintas funciones, distintos tipos de placas. Unas van a concentrarse en la articulación, otras van a ser musculares, etc. La cosa es que si es que nosotros tenemos ya esta opción, pero no damos un acompañamiento con el psicólogo, el origen o la causa de esta enfermedad no va a desaparecer, ¿no? Entonces es muy importante la salud mental. Es algo que probablemente hace 10, 20, 30 años en el Ecuador no estaba tan en boga, no era algo tan popular, porque probablemente la sociedad estaba enfocada en otras cosas, no habían tantos psicólogos. Pero ahora nos damos cuenta de lo importante que es la salud mental en nuestras vidas, tanto como la salud en general, la salud oral. La salud mental es fundamental, ya que todo nace desde la mente, todas nuestras emociones, nuestras acciones, todo lo que decimos, todo lo que hacemos está dirigido por la mente. Entonces es muy importante regresar a ver a este punto de la salud, ¿no? Y precisamente conversábamos el otro día de que el Día de la Salud Mental se conmemoró hace pocos días, ¿no? Sí, me parece que fue hace unos 10 días capaz, un poco más o menos. ¿Cuál es la importancia del Día de la Salud Mental? Sí, creo que es súper importante, no solo en, digamos, en un sentido conmemorativo, sino en un sentido de poder generar conciencia también, como tú mencionas, porque claro, incluso a veces, digamos, con la salud cotidiana, digamos, física en ese sentido, a veces podemos descuidarnos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que me olvido de un año de hacerme la profilaxis y pasó. Porque claro, tomar este proceso consciente es súper importante, no únicamente por cómo la salud mental influye en la salud corporal y la salud física también en ese sentido, sino como también nuestras autopercepciones nos pueden permitir desarrollarnos en ese ambiente. Y algo que me parece muy, muy interesante justamente cuando se habla de bruxismo en este caso, es que hay estudios y casos que te dicen, por ejemplo, que va a desaparecer con la vejez y que puede pasar luego con el tiempo, o que hay niños que tienen bruxismo, y incluso había leído alguna vez, y tú puedes corregirme si me equivoco, que el bruxismo infantil a veces no se lo trata porque puede ser beneficioso de alguna forma para la dentadura y demás, había leído que no sé. Entonces, claro, se me parece interesante porque digo, bueno, tal vez sí en la raíz física puede ayudar, porque te ayuda tal vez como que a moldearte la mandíbula, la fuerza, qué sé yo no soy experto en eso. Pero me ponía a pensar y decía, claro, si es que una persona, un infante en este caso, tiene este tipo de problemáticas emocionales y está con este factor físico, como es una mandíbula extremadamente contraída, y no se lo trata, estás dejando solamente poniendo un parche, realmente no le estás prestando atención a esta problemática. Y si tú dices, bueno, ya mientras vaya creciendo se le va a ir pasando, pero si es que ya en su infancia primera está con este tipo de problemáticas, ¿qué nos da una seguridad que en la pubertad, que es un momento más difícil aún en el crecimiento, esto no se va a agravar? Correcto. O justamente en una edad temprana, en una adultez temprana, o ya en tu vejez. Lo que hablábamos, como tal vez tú dices, no, ya está curado el bruxismo, es una persona que está bien, no se está mordiendo, está utilizando sus placas, está todo bien. Pero resulta que hay alguna situación extremadamente estresante en la vida de la persona y eso detona nuevamente, ¿no es cierto? Tal vez no en la misma intensidad de cuando inició su tratamiento de bruxismo, pero es algo que puede estar recurrente, ¿no es cierto? Como algo que es latente. Algo que va a estar presente todo el tiempo en el paciente. Bueno, teóricamente pudiera ser beneficioso en la infancia temprana el bruxismo, pero
muy teóricamente, ya que al momento que hay una función de los dientes, pues esos tienen una mejor capacidad de formar hueso alrededor de los dientes, de estabilizar la mordida, etcétera. Pero definitivamente es una patología y es algo que debe ser observado, porque probablemente ese niño ha tenido algún evento traumático, algún caso de abuso puede ser, o algún caso de duelo o de separación, o algo que necesita ser observado, ¿no? Entonces, esta es una manera de, una señal de alerta, un foquito del organismo que nos está diciendo, hey, necesitamos un poco de atención aquí, y lo estamos expresando de esta manera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es muy beneficioso identificar estos patrones y tomar acción inmediatamente, porque si es que se toma acción inmediatamente, posiblemente podamos dar un acercamiento positivo a la situación. Pero si dejamos pasar el tiempo y no le damos importancia, esta es una herida que tal vez el paciente lo sane después de 20 o 30 años con mucha terapia, y que ya se volvió como una bola de nieve, ¿no? Que empezó como algo pequeñito y se volvió algo bastante grande, y algo muy duro a veces de resolver, ¿no? Claro, justamente, sí, como tú mencionas, claro, digamos, si es que vemos el bruxismo, ya la mandíbula ceñida, la dentadura empezando a desgastarse, es como la punta del iceberg, ¿no es cierto? Entonces tú ya puedes notar esto y sabes que dentro de eso soslayan un infinito de un montón de situaciones que pueden estar dentro de eso y que tienen que seguir trabajándose en ese sentido, ¿no es cierto? Justamente pueden ser duelos, emociones, formas que hay que seguir trabajando en esa forma, porque, claro, si no te das cuenta y no logras tener este proceso, es algo que solo se puede seguir agravando. Eso me di cuenta, por ejemplo, las últimas 2 veces que visité tu consultorio. Estaba con este mordedor y claro, yo a veces me daba cuenta que inconscientemente estaba intentando cada vez cerrar y cerrar más mi boca, y era una mandíbula extremadamente tensa. Claro, entonces yo decía, claro, obviamente estoy estresado porque estoy en el dentista, me están haciendo un procedimiento y demás. Pero claro, cuando llegaba este pensamiento decía, sí, estoy acá y esta situación me está estresando, es decir, podía darme cuenta del factor estresante y eso me ayudaba a soltar mi mandíbula. Por ejemplo, entonces podía relajar más y decir, bueno, estás acá a pesar de que es un factor estresante, tiene un resultado positivo en ese sentido, como cuidar la salud y en ese general. Entonces, sí, digamos, tener este proceso de volverlo consciente y tener también maneras de poder trabajarlo es increíble. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar música mucho en mis terapias, y también es algo magnífico que utilizas vos, por ejemplo, en consulta, porque eso también genera un ambiente, ¿no es cierto? Te da una manera de tener un tipo de meditación, también, digamos, de poder concentrarte en otro tipo de factores, estás teniendo otro tipo de estimulaciones también en el cerebro, no estás únicamente fijado en lo del momento y en el dolor que te puede estar causando o el estrés, sino que ya tienes una visión, digamos, más global de todo lo que tú estás experimentando en ese sentido, ¿no? Y claro, como hablamos de los niños, en general de las personas, como es algo latente y que puede estar mucho más presente de una manera intensa o de una manera más sutil también a veces, claro, siempre es importante tener este acompañamiento, como dices tú, no únicamente tener el proceso odontológico y el cuidado y los chequeos de la dentadura, sino también este acompañamiento psicológico para poder seguir trabajando eso, ¿no? Qué importante, y justo lo que mencionamos de la música, es algo que tanto tú como yo utilizamos mucho en nuestro trabajo. Normalmente la música nos puede llevar a un momento feliz o puede hacernos liberar endorfinas, serotonina, dopamina, dependiendo de la música que estemos escuchando, ¿no? Yo te contaba que tenía una paciente que le gustaba escuchar metal mientras le atendía, y eso era bastante interesante, ya que a mucha gente la música de rock o de metal le puede causar tal vez ansiedad o estrés. A esta paciente la relajaba por completo, y era una paciente que tiene mucho miedo al odontólogo, pero ocupábamos la música que le gustaba y el tratamiento era al menos 50% más sencillo para ella de llevar, gracias al acompañamiento musical, ¿no? Claro, entonces, justamente, como unos tips para ir concluyendo esta entrevista, la música es importante, nos puede ayudar mucho en la vida si encontramos la música adecuada y la podemos canalizar de la manera en la que nos haga sentir más relajados, incluso a veces más concentrados o más felices, y el ser conscientes de lo que nos está ocurriendo al momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como tú explicabas, decir, a ver, ok, tengo que hacer esto hoy, entonces voy a tratar de prepararme con más tiempo, porque no siempre vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, hacer esa conciencia y
esto que decíamos de los aparatos dentales, solamente el hecho de ya ir al odontólogo porque tengo este dolor, ya hace que esté siendo consciente de un problema que si no es algo que lo tengo en el inconsciente, algo que ya se resolverá, que ya he de ir, es tomar conciencia del acto para poder empezar el fin de este doloroso y muchas veces que va a causar muchos daños en los dientes todo este proceso de la enfermedad, ¿no? Claro, sí, justamente la idea es poder ir identificando este tipo de problemáticas, no solo en nuestra autopercepción y cómo sentimos nuestro cuerpo, sino también, digamos, nuestras emociones, ¿no? Como poder tener ejercicios de respiración, escuchar música, leer poesía, algo que nos ayude a poder sublimar las emociones y, claro, también poder conectar con este proceso y soltarnos del miedo a nuestra propia salud, ¿no es cierto? Soltarnos del miedo del odontólogo, soltarnos del miedo de conocernos a nosotros mismos y a través de ese conocimiento cómo podemos trabajar todo lo que queremos ser y lo que estamos haciendo. Qué excelente esta puntualización final. Te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. No duden en visitarnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantageUyo. En los próximos programas vamos a tener un enfoque más odontológico sobre el bruxismo, vamos a hablar un poco más sobre el tipo de placas que se realizan, pero ha sido muy importante tener este acompañamiento psicológico ya que el origen de la enfermedad es psicológico, ¿no? Y bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por vernos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.